¿Cómo están? Bueno, qué conferencia hemos tenido, ¿no? Cuando estaba orando en cuanto a venir aquí y compartir, estaba muy emocionado. Y sentía que el Señor me dijo, vete tú para dar, pero también vas a recibir. Y yo creo que sí, todos hemos recibido algo de parte del Señor y falta un cachito más, ¿está bien? Y cuando yo les digo cuál es mi tema, van a pensar que estoy loco. Y yo estoy de acuerdo. Hace años, Rodolfo se va a acordar, el hermano Myers, una vez al año, celebraba un congreso de pastores en enero cada año. Y en Puebla, y luego en México con Gabriel, y luego ya en el centro Pepsi, lo que era. Y me acuerdo, hace años, 15 años aprox, me invitó a predicar en uno de los eventos en Puebla. Y entonces, pues sabiendo que el hermano Myers me invitó, dije, yo debo orar. Y entonces comencé a orar, Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿cuál es tu palabra a los pastores? Señor, dime, quiero ser tu siervo fiel. Y el Señor me contestó y me dijo esto. Háblales del infierno 2 veces. ¿Perdón? Háblales del infierno 2 veces, así me dijo el Señor. Yo pues en Satanás te reprendo y tantas cosas. Y luego pues llegó a ser muy evidente que él quería hablar, quiere que yo hablara a los pastores del infierno. Y comencé a pelear un poco con él, con el Señor. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero yo en ocasiones dije, Señor, no es políticamente correcto. Si yo predico a los pastores del infierno 2 veces, nadie me va a volver a invitar jamás. Se va a llegar mi ministerio al fin, porque está fuera de onda, fuera de ética, porque hablar del infierno casi es tabú. Y luego cuando ya hablas con los jefes, pues peor. Pero en momentos somos obligados a obedecer lo que el Señor dice si queremos o no. Entonces con mucho temor y temblor me fui ahí y ya prediqué 2 veces del infierno. Y en los rostros se notaba a quienes les gustó y a otros no. Pero al fin de cuentas la opinión que valía más era la del hermano Myers, porque no le dije de antemano. Porque digo, si el hermano Myers me dice que no, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces me lancé. Y terminando, venía el hermano Myers hacia mí. Dice, ay Señor, ayúdame. Y se acerca y dice, gracias hijo, gracias. Y ya, todo. Y dice, ya lo libré, entiendan. No voy a hablar del infierno el día de hoy. Yo sé que algunos estaban sintiendo un calor alrededor de sus pies. Pero esto será otro día, ¿está bien? Pero ayer yo empecé hablando del libro de Job. ¿Se acuerdan? Algunos estuvieron. Hablé de Job y aquí me encuentro con la última reunión y tengo una sesión todavía y todavía una plática más sobre el libro de Job. Y uno va a decir, ay, pues antes estaban bailando, cantando, profetizando, hasta volando. Y ahora tú vas a hablar de Job. No me queda otro. Pero yo creo que lo que vamos a decir, van a poder ver que lo que estoy diciendo va hacia un grupo selecto. Algunos que están sufriendo diferentes cosas y no saben por qué, y están confundidos. Y Dios quiere sanar a todos. No solo los que están enfermos en sí, en lo físico, pero Dios también quiere sanar a los que están dolidos de corazón. Y entonces me van a disculpar, pero voy a hablar del libro de Job. Y yo sé que algunos dicen, el libro de Job no me gusta. A mí tampoco me gustaba. Porque en inglés, ¿saben ustedes qué quiere decir Job en inglés? Job, trabajo, chamba. Y cuando yo me convertí, dije, nunca voy a leer este libro. Algo malo podría pasar en mi vida. Pero al fin de cuentas, les dije el otro día que cuando mi esposa se enfermó, salí de Filipenses, gozaos en el Señor, siempre os digo que gozaos.
Y ya dije, yo tengo que ver este tema. Está en la Biblia, ya lo estamos viviendo. Y en la última sesión yo les expliqué pues que Job es un libro misterioso, el libro más antiguo de toda la Biblia. Ya obviamente el tema es un poco duro, muchos creen que el tema es el sufrimiento, pero les dije yo no creo que el tema es el sufrimiento. Yo creo que el tema del libro de Job es esto: ¿qué le motiva a la gente a servir a Dios? ¿Por qué sirve la gente a Dios? Porque cuando encontramos las dos veces que Satanás acusó a Job delante de Dios, se giraba alrededor de esto. ¿Has considerado mi siervo Job? Sí, no hay nadie como él, Así es. Pero al fin de cuentas, Satanás, se van a acordar, voy muy rápido porque quiero cubrir 40 capítulos en 34 minutos. Se van a acordar que Satanás tenía una opinión muy negativa de la raza humana, de los que sirven a Dios. Y su opinión era que todos los que están sirviendo a Dios son convenencieros, que solo están sirviendo a Dios por lo que pueden recibir en este mundo. Y entonces Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Pues sí, pero este amigo le has en sí rodeado, le has bendecido en todo lo que tiene. Claro que te va a servir. Pero quítale lo que tiene y verás que no te va a blasfemar cara a cara. Y entonces es lo que pasó. Dios le quita en sí todos sus bienes, le quita sus 10 hijos. Y pues yo creo que Satanás estaba ahí esperando. Ya ves, te va a blasfemar. Y se clavó en el suelo y adoró a Dios. Aunque perdió todo, adoró a Dios. Entonces no estaba sirviendo a Dios por lo que recibía, estaba sirviendo a Dios porque Dios es Dios. Y entonces otro encuentro entre Dios y el diablo, y se van a acordar que se repite más o menos la misma cosa: de donde vienes, de rodear la tierra y andar en ella. ¿Y has considerado a mi siervo Job? Ya has visto que ya, a pesar del hecho que tú me incitaste en contra de él, que retiene su integridad. Sí, pero piel por piel. Tócale a su cuerpo, su físico, y ya vas a ver que te va a maldecir cara a cara. Luego Dios dijo, ok, nada más no le mates, le puedes tocar. Y luego con esto Job cayó gravemente enfermo. Los teólogos, otros ven lo que tenían los síntomas, pero nadie ha podido atinar con exactitud lo que tenía. Pero en sí su piel se ponía como piel de vaca o cocodrilo, bien duro, pero se abría con pus y calentura y tantas cosas y alucinaciones. Y ahí estaba él sufriendo todo esto. Y hasta que ya se fue al basurero municipal, ni estaba en su casa, ahí estaba en el basurero. Y entonces en todo esto viene su mujer, se les dije, y ella viene y dice, ¿aún mantienes o retienes tu integridad? Maldice a Dios y ya, muérete. Y en esto veo que Job perdió 4 cosas: sus bienes, sus hijos, su salud y hasta su esposa, porque ella se fue al lado oscuro, ¿entienden? Y ahí estaba. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el hombre? Pues el hombre, a pesar de toda esta carga que estaba encima de él, mantuvo su integridad, no maldijo a Dios, se quedó fiel. ¿Está bien? Fin del capítulo 1. Vamos a llegar al capítulo 2 en el libro de Roberto, su manera de ver a Job. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Job? Ya todos hablan mal de ellos, ¿sí o no? Estos ingratos que vinieron y dijeron y tan. Si lees bien, vas a ver que los 3 amigos vinieron con 2 fines: de consolar y confortar a Job. Cuando ellos vinieron no era por mal, en verdad fueron conmovidos con la situación de Job.
Y vinieron queriendo consolarle, levantarle las manos, voy a decir. Porque a lo mejor estaba solas en el basurero. Y ellos eran muy corteses. Porque ellos llegaron, y cuando llegaron allá, duraron 8 días en silencio, que era señal de respeto. No abrieron sus bocas hasta que Job habló. Pero cuando Job habló, yo creo que se espantaron. Porque cuando Job comenzó a hablar, lo que hizo es que maldijo el día que había nacido y expresó su deseo de morir. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces podemos ver en la expresión de él realmente la tristeza, la agonía, el dolor, la confusión, tantas cosas que le estaban pasando, y expresó esto. Y los amigos de él, al escucharle decir estas cosas, llegaron a concluir que lo que le había pasado fue porque él había pecado en contra de Dios. Y hay que dejarnos aquí un espacio. Job y sus 3 amigos, Bildad, el otro 2, ellos tenían una ideología o una teología en común. Y esta teología se llamaba la teología de retribución. La teología de retribución. ¿Qué es la teología de retribución? Es esto: si te portas bien, Dios te bendice, y si te portas mal, te maldice. Esto es lo que ellos creen, ¿no? Y no digo que haya sido un error, pero todo el mundo cree esto. Tú puedes hablar con gente en la calle, ellos creen esto. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir, y si no, pues aguas. Y al fin de cuentas, esto es lo que ellos creyeron. Y entonces, viendo su condición, viendo el estado de su corazón, ellos dedujeron esto: pues está sufriendo como está sufriendo porque ha pecado. Ha hecho algo que le desagrada a Dios. Algo anda mal en la vida de Job. Por eso está sufriendo. Y entonces, si está sufriendo por esto, el remedio es fácil. Nada más vamos a decirle que se arrepienta y luego que se reconcilie con Dios, y todo va a salir bien. Es un plan muy simple, si no, es sencillo, aunque en sí hay mucha verdad en este plan. Pero por otro lado, hay momentos que hacemos una aplicación más allá de lo necesario. Pero de todos modos, empezó lo que es una gran parte del libro. Empezó una serie de 8 diálogos entre Job y sus amigos. Y más o menos en cada uno de ellos hay variaciones, pero a la vez son parecidos. ¿Por qué? Porque están acusándole, están tratando de convencerle que ha pecado, tratan de presentar evidencias a él para demostrar su culpabilidad. Y Job, todo lo contrario: no, yo no he pecado, yo no he hecho ninguna cosa para merecer esto. Y ahí están peleando esto. Ya 8 series de 8 diálogos entre él y sus amigos. Y entonces, en todo esto, Job hizo un comentario que nada más quiero decir algo. En uno de los diálogos él dice: pues si la ley es entonces que si uno se porta bien, recibe bien; si se porta mal, recibe mal, ¿a qué se debe que los impíos prosperan? ¿A qué se debe que los impíos están prosperando? Están cosechando lo que no debieron cosechar. Yo igual, por ser un hombre justo, no debo estar cosechando lo que yo estoy cosechando. Si lees el Salmo 73, es el tema del Salmo 73. Porque parece que el mundo está de cabeza.
Y en el mundo en donde tú y yo vivimos, lo que pasa es los malos prosperan, ¿sí o no? Yo conozco mucha gente en Michoacán que no considero que sean santos, y vaya, cómo están prosperando. Pero en sí, los malos prosperan, pero los buenos sufren, padecen. Y ellos fueron ya 8 rondas, como si fuera de boxeo. Y al fin de cuentas, Job logró no a convencerles, pero a callarles. Y después del diálogo viene el monólogo, y ahí él va corriendo diciendo muchas cosas. Pero como que los cansó, los agotó por su rehusar de reconocer que era un pecador. Y entonces así fue. Vamos a continuar. En el capítulo 32, llegamos ahí y entra en la historia otra persona desconocida. Su nombre es Eliú. Y Eliú era un joven, no era un anciano como estos, sino que era un joven. Pero era un joven inteligente. Y cuando yo leo sus palabras de 32 al 37, yo digo, este amigo estaba tomando notas. Ya tenía un cuaderno allá y estaba tomando notas. Porque comienza a decir, yo oí, Job, que tú dijiste esto. Y le vuelve a citar las palabras que dijo. Y Job, también tú dijiste esto. Y vuelve a citar las palabras. Como que él estaba tomando notas de toda la plática. Y entonces voy a llegar a otro punto. Voy a recorrer la cinta un momentito. Casi todos nosotros tenemos la capacidad de responder bien al inicio de un desastre. Ya muchas veces en sí pasa algo terrible, pero rebotamos. Se puede ver, por ejemplo, en un funeral. Vas a ver a un funeral y la pareja ahí está y murió uno de los dos. Y parece que el que sobrevivió muy plácido, tranquilo, normal. Pero luego ya después de 15 días o un mes o 3 meses ya es todo otro rollo. Y entonces cuando Job recibió este golpe de enfermedad, respondió muy bien al inicio. Adoró y adoró. Pero luego empezó lo que voy a llamar el slow roast en inglés. La rostizada lenta. Y ahí estaba Job, día tras día, sufriendo estas cosas, creyendo que iba a morir y que la muerte era inminente, clamando a Dios, pidiendo explicaciones de parte de Dios y un cielo en silencio. Dios nunca le habló en medio de todo esto. Y lo que pasó es que el hombre que era tan firme, tan fuerte, tan valiente, comenzó a cambiarse. Comenzó, yo creo, a amargarse, a cuestionar a Dios, a enojarse con Dios, porque estaba en una situación que no pudo entender. No sabía por qué estas cosas le habían pasado. Y la onda era, pues no pasa a los justos, en sí debe pasar a los injustos. Y Job ahí estaba con ese dilema. Yo sé que soy justo, que parece para nosotros, qué arrogancia, ¿no? Si yo me pongo aquí y digo, yo soy el justo, me van a apedrear, ¿sí o no? Porque ya decimos, pues, ¿qué está fumando este cuate que dice cosas así? Pero en verdad, él era un hombre justo. Y entonces ellos estaban tratando de convencerle a decir que era un injusto, creyendo que esto le iba a llevar al alivio. Pero dijo, si yo digo lo que ustedes quieren que yo diga, yo voy a terminar como mentiroso como ustedes. Y para él en sí era una convicción
Y era un punto de integridad y era, no soy pecador, soy un hombre justo. Pero presentaba una tremenda pregunta. Si eres o si soy justo, ¿por qué están pasando estas cosas? Hola, ¿me estoy explicando bien? Todos nosotros creemos que tenemos nuestro escudo de repelente que se llama justicia. Y pensamos, estoy bien con Dios y todo me va muy bien. Pero luego vienen cosas en nuestra vida que nos confundan. ¿Por qué está pasando esto? Ya somos como los discípulos. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Y ahí estamos como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios no le contestaba, y sus amigos le dieron en sí lo que era una respuesta falsa, y estaba aperplejado el hombre, que le llevó, yo creo, a comenzar a dudar de Dios en dos puntos. Creo que el primer punto era si Dios era o no era justo. Porque si Dios es justo, debe bendecir a los justos, pero si yo soy justo y ha venido maldición, algo anda mal. Y Job era tan terco y atrincherado en sus opiniones que él estaba diciendo, pues yo soy justo. Y entonces si yo soy justo y estas cosas me están pasando, ¿qué pasa con Dios? Yo he conocido a personas que piensan que Dios es injusto. Yo he conocido a personas que creen que Dios es traicionero. Yo he conocido a personas que dicen, ¿por qué me ha pasado esto? Yo no merezco esto. Y luego es una tremenda duda, como, ¿qué pasó con Dios? No es al inicio. Esto es cuando ya uno ha sufrido por tiempo y luego cree que se va a morir. Y todo comienza en sí a desenredarse allá. ¿Por qué me pasa esto? No debe ser así. Se dice que Dios es justo, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Nunca, jamás te has sentido afligido injustamente? Como que ¿por qué vinieron estas cosas a mí? ¿Qué hice? Hay momentos que vemos a personas buenas y decimos, ellos no merecieron esto. ¿Qué pasó? Debiera haber sido diferente en la vida de ellos. Pero es un sentir de maltrato que Dios nos ha maltratado. Y podemos decir, no, no existe. Pero es la realidad. Existen estas cosas. Y Job comenzó, y estoy tomando, no voy a leer las palabras de Eliud, de donde encuentro esto, porque el tiempo se marcha. Pero al fin de cuentas, primero, él tenía un sentido de confusión, que algo injusto ha pasado, algo que no debiera pasar. Me ha tratado no de la manera que merezco, sino me ha tratado en una manera que no merezco. ¿Entienden? Y ahí está él. Otra cosa que él comenzó a pensar es esto. Fíjense bien. ¿Para qué sirve servir a Dios? Si en verdad estamos sirviendo a Dios por los bienes que queremos recibir de Él, y no vienen, sino viene lo contrario, nace adentro de nosotros un sentir de por qué voy a servir a Dios, de qué provecho es de servir a Dios, porque al servir a Dios no me está llegando el bien que quiero, sino me está llegando el mal que no quiero. Y entonces, ¿por qué estoy sirviendo a Dios? Y él, fíjense bien, estaba mal.
y creía que iba a morir en cualquier momento. Y yo creo que él estaba diciendo, antes servía a Dios y me iba bien, ahora todo me va mal. Y entonces, ¿por qué le sirvo a Dios? ¿Qué provecho hay en servir a Dios? Porque obviamente tenía los ojos puestos en este mundo. Pero yo he conocido a personas que pasan cosas difíciles, tristes en su vida y se sienten como medio engañado, como que estaba sirviendo a Dios fielmente y pues esta cosa pasaron, él no cumplió con lo suyo, entonces ¿qué provecho hay? ¿Por qué le voy a servir a Dios? Y se agüitan y se van. Y hasta muchos se van diciendo que Dios es injusto, que Dios no nos trata bien. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Son quejas, son clamores que nacen en el corazón humano cuando pasamos por cosas difíciles y prolongadas, aunque aún puede nacer en nuestro corazón ya en el momento del evento, entiendan. Pero luego, lo peor de todo esto es lo siguiente. Era en sí, pues no entiendo por qué está pasando esto y para qué sirve a servir a Dios. Pero Job tomó otro paso a un extremo más. Él comenzó a decir, si Dios es justo, me debe bendecir, pero no me está bendiciendo. Y entonces no está cumpliendo su palabra. Entonces, Dios es injusto. Por el otro lado, yo he cumplido. Y comenzó a imaginar que él era más justo que Dios, más cumplido que Dios. No digo que no estaba delirando, puede ser que sí, pero literalmente tan atrincherado que comenzó a pensar, pues entre Dios y yo soy el más justo. Y es un lugar muy difícil. Hace años vi una película, la tengo en video en la casa. En inglés se llamaba The Trial, en español el veredicto, el juicio. Y esta película, la historia es, y algunos dicen que es cierto, otros dicen que no es cierto, pero se trata de Auschwitz, Segunda Guerra Mundial, de los judíos que estaban en el campamento y que muchos de ellos comenzaron a pensar, si estamos en un pacto con Dios y aquí nos están matando como ratas y nos están exterminando, Dios no está cumpliendo con su pacto. Y en una de las barracas, en los edificios, muy de noche, ellos se juntaron e hicieron lo que voy a llamar un juicio legal, en donde en sí pusieron a Dios en la tela de juicio para determinar de una vez y para siempre si él era justo o injusto, para determinar si hubiera cumplido o no cumplido con sus promesas al pueblo judío. Y no eran personas indoctas allá, habían abogados, habían médicos, habían cosas así. Y después de proceder conforme lo que era el procedimiento legal en cualquier juicio, llegaron unánimemente a concluir, Dios es justo y de ser condenado. No estoy de acuerdo con su veredicto, pero yo puedo entender por qué lo hicieron, porque yo puedo imaginar al pueblo judío diciendo, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y ahora nos están matando a diestra y siniestra y nos quieren borrar del mapa. ¿Qué hicimos? ¿Y dónde está Dios? Y yo creo un sentir de traición, de abandono en medio de todo. Y quiero volver a decir algo. Cualquier de nosotros podemos sentir esto. Ya, algunos son más fuertes que otros. Pero hay momentos cuando la vida no funciona como creemos que debe funcionar.
Y hay momentos cuando Dios actúa no en la manera que creemos que debe actuar. Y hay momentos que ni actúa. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué dijo el diablo a Dios? Quítale todo. Déjale sufrir. Y al fin de cuentas, te va a blasfemar. Job pasó las 2 pruebas primeras bien, pero con la rostizada lenta, todo comenzó a desmoronarse. Afortunadamente, Dios no nos dará más de lo que podemos soportar, porque está Job bajo prueba en un sentido. Y entonces este chico, Eliú, ahí está citando a Job sus palabras. Tú dijiste, yo te oí decir esto, ¿y por qué no debes decir esto y tantas cosas? Y interesantemente, Eliú termina sus palabras hablando de la grandeza de Dios, que Dios es exaltado, que es hermoso, que es glorioso. Y esto en sí se basa al hecho de que venía una tormenta, parece eléctrica, que en el horizonte se veía que venía la tormenta y venía hacia él y Job y los demás. Y en esto él comienza a hablar de la grandeza de Dios, que habla con truenos y los relámpagos y los vientos y tantas cosas. Y hablando así, y termina el capítulo 37 así. El 38 empieza con lo siguiente. Fíjense bien lo que voy a leer. 38 empieza con esto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Él había estado quejándose que yo he clamado a Dios y no me ha dicho nada. Y de pronto, ahí está. Y le comienza a hablar del torbellino. ¿Por qué? Porque él veía el rumbo por donde iba Job. Y Dios vino para intervenir, para ponerle sobre sus pies, para encaminarle de nuevo en el camino correcto. ¿Me estoy explicando? Hay algunos que Dios viene a ellos y están tan enojados y endurecidos con Él que ya no le escuchan. Yo no quiero tener nada que ver con Dios. No me contestó esto, nada. Mi esposa tenía una abuela y el abuelo se enfermó con una pulmonía y la abuela oraba y oraba y oraba y murió el abuelo. Y años después Patty comenzó a hablarle a su abuela de Cristo y ella le cortó a Patty y le miró y le dijo: nunca jamás vas a volver a hablarme de este hombre, de este nombre. ¿Por qué? Porque cuando tu abuelo estaba muriendo, yo oré y tu abuelo murió. Yo no quiero tener nada que ver con Dios. Nunca jamás me vuelves a hablar. Wow. Amargada, resentida, enojada. Pero Dios vino, porque fíjense lo que voy a decir, va a parecer raro, pero Job sí era un adorador, ¿sí o no? Antes de sus problemas él era adorador. Cuando ya vino el primer parte, terminó de adorador. Segunda parte, que se enferma, todavía es adorador. Pero luego pasa todo el mitote ahí con sus amigos y las otras cosas. Pero al fin de cuentas, Dios viene. ¿Por qué vino? Ni siquiera para vindicarse. Dios, ¿saben ustedes algo? Dios no siente la necesidad de vindicarse delante de la raza humana. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pasó algo hace tiempo y me hizo pensar esto de Dios, y sí voy a terminar. Pero en el primer lugar, fíjense bien, la raza humana cree que tiene Dios controlado, encadenado, sujeto a lo que nosotros queremos, como que tiene que hacer, nosotros mandamos aquí. Pero la verdad es
que no mandamos. Él es soberano. Él hace lo que quiere hacer. El Señor está en los cielos y hace como gusta. Y muchas veces queremos esclavizar a Dios a las opiniones nuestras. Esclavizar a Dios, sujetarle a como nosotros creemos que debe ser. Y nos enojamos con Él si Él quiere romper el yugo o lo que sea, la cadena. Yo he aprendido algo. Número uno, Dios nunca le pide permiso a la raza humana por las cosas que Él quiere hacer. Lo digo otra vez. Dios nunca viene y dice, mira, yo estoy pensando a ver que tu hijo se enferme. ¿Está bien contigo? ¿Me das chance? ¿Para cuándo se va a sujetar el Altísimo a la raza humana? Y sufrimos de un complejo de señores falsos, ¿no? Que creemos que Dios tiene que pedirnos permiso para las cosas que quiere hacer. Si Dios nos tiene que pedir permiso, nosotros tenemos control. Pero Él no tiene que pedirnos permiso, porque Él es el Dios soberano en todas las cosas. Número dos, Dios nunca nos pide consejo. ¡Qué insulta! Somos tan inteligentes y tan sabios y nos creemos tan importantes. Y Dios no nos pide consejo a nosotros. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que Dios te pidió permiso? Mira, Roberto, quiero hablar con tu mujer, pero ¿qué me aconsejas? Tú vives con ella. Callado, callado. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuándo fue la vez que Dios te pidió permiso? Nunca. ¿Cuándo es que te pidió consejo? Nunca. Porque Él es el Señor y su sabiduría, ella en comparación con la nuestra, ni hay comparación. Dios no pide perdón por las cosas que Él ha hecho. Alguien ha dicho que en el mundo en lo cual vivimos, el criminal más grande hoy en día es Dios mismo, conforme a la cultura y la manera en que las cosas se ven. Pase lo que pase, inculpamos a Dios. Él es el criminal, Él es el malo, Él es aquel que en sí que no jala, Él es el problema. Pero la neta es, mis hermanos, Dios nunca nos va a pedir perdón. Cuando yo tenía 7 años murió mi padre en un choque automovilístico. Nunca me pidió perdón Dios. Pero no creo que me deba un perdón, porque Él es Dios y Él maneja su creación en la manera que a Él le parece mejor. Simplemente en momentos no lo hace como nosotros queremos y queremos pelear con Él. Cuarta cosa, no toques demasiado, hermano, porque me faltan 15 minutos más. En cada iglesia hay un sicario vestido de músico que saca, ya está tocando con una mano, tiene tispola en la otra mano y está, hace caras al pastor, el pastor, y luego con 3 disparos ya. Solo en Michoacán. Pero ¿se han fijado que Dios nunca da explicaciones a nosotros por lo que Él ha hecho? Nunca. Dios nunca ha venido a mí, porque cuántas veces pasa algo terrible y estamos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una pregunta real. ¿Por qué? Y hasta la fecha no me ha venido a decir nada. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo sigo con Él. La raza humana ha querido encadenar a Dios y robarle de la libertad de autoridad que Él debe tener para manejar su creación en la manera que Él quiere y por la cual lo fue creado. Somos solo
criaturas. Él es el Creador. Él es el Señor. ¿Entienden? Soberano. ¿Y nosotros qué? Como unos ratoncitos nomás corriendo por el campo. Pero vamos a volver a Job. Viene Dios a él en un torbellino. Y habían diferentes cosas en el corazón de Job. Dios, ¿por qué hiciste esto? Este no es justo. Yo soy más justo que tú. ¿Por qué te voy a servir? Etcétera, etcétera. Y Dios desciende para hacerle volver en sí, porque estaba perdiendo su mente. Y Dios desciende para reubicarle, si puedo decir, para enderezar sus pensamientos, para poner de nuevo sus pies sobre la roca. 38:1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo? No está hablando de sí mismo, está hablando de Job. Job estaba oscureciendo consejo por hablar y quejarse de cosas que no entendía. Dice aquí: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces hace la pregunta y luego dice: ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Como que párate. Si eres tan hombre para criticar a Dios y creer que eres más justo que Dios, pues ya párate delante de mí. Escuchen bien lo que voy a decir aquí, porque voy a hacer un cambio. Dice aquí, versículo 3: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién está haciendo las preguntas aquí y quién está contestando? Parece ser que Dios está haciendo las preguntas y Job debe contestar. En tiempos antaños, ¿cómo aprendían los estudiantes? Hacían preguntas a su maestro. Jesús era un maestro, le hacían preguntas constantemente. Y aquí Dios está cambiándolo, porque debe ser que, ok, Job, hazme las preguntas que tú quieres y yo te las contestaré. Yo soy el maestro, tú eres el alumno. Pero por el hecho que tú eres tan sabio y tú tienes tantas cosas y no estás de acuerdo y no entiendes por qué estoy haciendo las cosas en la manera que los voy a hacer, vamos a cambiar lugares. Yo voy a ser el alumno y tú, Job, tú vas a ser Dios. Y tú me vas a contestar, tú me vas a enseñar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿A ti cómo te gustaría estar en esta posición? Queje, enojados y quién sabe. Dios dice: ok, vamos a cambiar. Enséñame, yo te voy a hacer preguntas y enséñame, por favor. Entonces Dios le llevó, yo creo que conté 37 preguntas, pueden haber 47. Pero Dios le comenzó a hacer un montón de preguntas. ¿Y saben ustedes cuántas contestó Job? 0. ¿Cómo te gustaría tener un maestro en la universidad que cada pregunta que le haces dice, dirías, este cuate no sirve para nada? ¿Sí o no? Y ahí estaba Job juzgando a Dios por lo que Dios había hecho. Juzgando a Dios porque se creía más fiel, más justo, más sabio que Dios. Y ahí está juzgando a Dios. Y Dios dice: ok, pues ¿qué tal de esto? Y esto, y esto, y esto. No pudo contestar. Dios comenzó a humillarle en esta manera. La soberbia muchas veces nos deshace. La crítica nos deshace. Tantas cosas suponiendo que somos superiores o más inteligentes que los otros, no nos conviene, ¿entienden? Y entonces capítulo 40 dice: además respondió Jehová a Job y dijo, esto es después de la primera ronda, dice:
¿Es sabiduría? Está preguntando ahora Dios a Job. A Job, una pregunta. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Tú, que estás disputando con Dios, ¿en verdad es sabio hacer esto? Cada vez que nos quejamos de la manera en que Dios ha hecho las cosas en nuestra vida, estamos disputando con Él. Y siempre hay derecho de hacer preguntas, hasta los niños tienen derecho de hacer preguntas. Pero podemos llegar a un momento de disputar con el Altísimo. No estoy de acuerdo. Y ahí entramos. No creo que nos convenga disputar con el Altísimo. Creo que es 9:5, dice, ¿y quién se ha altercado? ¿Quién ha peleado con Dios y le ha ido bien? En serio, ahí está. ¿Quién ha peleado, altercado con Dios y le ha ido bien? Respuesta, cero. Muchas veces dudamos, y digo muchas veces, pero no todas las veces. Muchas veces dudamos de la sabiduría de Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. ¿Sí o no? Pero tenemos que entender que nuestro Dios es más alto que nosotros, más sabio que nosotros, y nos ama más de lo que tú y yo podemos comprender. Y todo lo que Él hace pasa por el filtro del amor de un padre hacia nosotros. He sufrido algunas cosas en la vida. Les dije mi padre, mi madre. Ya pues en una ocasión mi cuñado, un hermano de mi esposo, muere ya de una sobredosis, ya siendo cristiano. ¿Cómo pasan estas cosas? Hay cosas que no entendemos, pero no voy a pelear con Dios. Entonces viene esto. Dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y que disputa con Dios, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. En esto que estaba haciendo Job, se estaba humillando. Y yo creo que estaba diciendo, Dios, la creación, la historia, la providencia, estas cosas son tuyas. Te he criticado, estoy enojado contigo, ya, pero ya me humillo. Pero Dios no había terminado con Job, porque después de esto llegamos al capítulo siguiente y pasa más o menos lo mismo. Déjame ver el texto. 46 y 7. Responde Jehová a Job desde el torbellino. Otra vez le habla y le dice el mismo: cíñete ahora como varón tus lomos. En otras palabras, ponte en atención otra vez si eres hombre. Se levanta y Dios le comienza a hablar de 2 animales, Behemoth y Leviatán. Y uno dice, ¿y estos quiénes eran? Gemelos que veían, no. ¿Quiénes son Behemoth y Leviatán? Creen que Behemoth era pariente, voy a decir, del hipopótamo, y que Leviatán era el cocodrilo. Y yo creo la lección en estos 2 animales es esto: Dios los creó, Dios los puede controlar, pero son incontrolables. El hipopótamo es uno de los animales más peligrosos en el mundo. Y olvídate de los cocodrilos. Y si quieres ver algunos en vivo, vete a Ixtapa. Ahí están en el mar. Pero esta es otra historia.
Pero al fin de cuentas, está diciendo, mira, Job, ¿ves estos dos animalitos que nadie en la tierra puede controlar? Yo los hice, yo los controlo. ¿Cómo te va? ¿Entiendes? Porque otra vez le está haciendo ver la gran distancia y separación que hay entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan en el huerto la mentira que Satanás dijo a Adán y Eva? Ay, pues come de este árbol y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Todos tenemos que renunciar nuestra divinidad. No somos dioses, nadie. Somos seres humanos creados en la imagen y semejanza de Dios para vivir en sumisión a nuestro Dios, venga lo que venga y haga lo que haga. Dios le humilló, pero en la segunda ronda lo que quiso hacer era quebrantarle. No hay humillación verdadera si no hay quebrantamiento. Dios quería devolverle a Job el estatus de adorador, de uno que amaba, servía a Dios. 42:1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. Después de ver los dos animales, Job dice esto a Dios: ya, se está humillando más, se está quebrantando. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dios, me he creído muy sabio, más sabio que tú. Me he creído muy justo, más justo que tú. Y no soy. No soy. Renuncio estas cosas. Vuelvo a ser solo un hombre, pero ya no en sí la competencia de Dios, no el igual de Dios, ni el superior de Dios. Rechazo mi orgullo y me humillo delante de ti. Es lo que está diciendo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. Ahora, ¿quién quiere ser el discípulo y quién es el maestro? Él ahora quiere ser el discípulo. Él quiere sujetarse a Dios. Y luego dice esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. El desafío del diablo era: aflígele y te va a negar. Pasó muy bien las primeras dos pruebas, pero ya con la rostizada lenta, todo comenzó a desmoronarse. Pero Dios no le dio más de lo que pudo soportar. Y cuando su actitud comenzó a amargarse, vino a rescate. Le devolvió el lugar y corazón de adorador. Y Dios tuvo que quebrantarle, tuvo que humillarle, pero él respondió. Y entonces, al fin de cuentas, ¿quién ganó? ¿El diablo o Dios? Yo creo que Dios, por la gracia de Dios, Dios ganó. Job ganó. Lo demás de la historia es que ustedes saben, Dios lo restauró, le dio 10 veces más lo que antes tenía, o 2, no me acuerdo cuánto. Y qué bueno. Pero no creo que este es un libro que nos enseña de cómo prosperar.
Yo creo que es un libro que nos enseña de cómo honrar a Dios en los tiempos más difíciles. No hay nadie que no viva una vida, o no hay nadie que viva una vida sin complicaciones y dificultades. Cosas difíciles que nos hacen pensar, me voy a morir, ya no aguanto esto, ya no soporto, sácame de aquí. Y es por eso algunos se suicidan, ya no aguantan. Pero vemos esto, que Dios es fiel. Dios nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, porque hasta Él viene y nos ayuda. Y clamamos a Él, y su poder se hace poderoso, o su gracia se hace poderoso en nuestra debilidad. Nunca nos va a abandonar. Entonces, ya estoy en números rojos y no estoy hablando del banco. Yo creo que hay algunas personas aquí, tiene que haber, que han sufrido unos golpes, unos desánimos, unas tristezas, cosas insoportables. Y en ocasiones ni sabemos si es lícito abrir el corazón a Dios en cuanto a estas cosas. No hay herida que puede ser limpiada si no se abre. Y hay momentos que tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios. Y si le hemos criticado, si hemos dudado de Él, lo que sea, Dios no es niño. Dios perdona, porque Él nos ama. Y lo que desea hacer es aplicar a lo más profundo de nuestro ser los resultados de la cruz de su Hijo Jesucristo, para que pueda venir limpieza y sanidad y libertad. Dios no te va a decir perdóname, pero sí te dará un beso grandote para afirmarte de su gran amor para contigo. Vamos a orar un momentito. Señor, hemos gozado en estos días, hemos tenido un tremendo tiempo en tu presencia. Gracias que hemos podido gozarnos, bailar, tantas cosas. Qué lindo es de regocijarnos en nuestro Dios. Pero en verdad, Jesús, yo no creo que tú quieres que vayamos todavía. Porque creo que hay algunos que tú quieres sanarlos, comenzar a curar a sus corazones. Algunos, Señor, que han sufrido quebrantamientos, desilusiones, pérdidas, reproches, rechazos. Y Señor, tal vez en medio de estas cosas han vuelto a decir, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué permitió esto? Yo no entiendo, no entiendo. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Será que Dios no es quien creemos que es? Y Señor, yo pido que pudieras venir como un médico al lado a un soldado caído en el campo de batalla, y que el médico pudiera venir, abrir su cajita y comenzar a atender a las heridas de los heridos, para sanarlos, ponerlos en sus pies, y Señor, de comenzar a obrar en esta relación contigo. Algunos, Señor, casi se sienten como que su relación contigo se ha quebrantado, pero Señor, tú no quieres que sea así. Ven a recoger, a abrazar a los tuyos en esta tarde. Y como se dice en la Escritura, por tus heridas fuimos sanados. Señor, toca, sana el corazón. Lava nuestros corazones con tus lágrimas.
Lava nuestros corazones con tu amor. Señor, saca la tristeza de nuestro ser. Déjanos llorar. Déjanos llorar para que salga la tristeza de nuestro ser. Pastor. Gracias, Roberto. Nos lleva a una realidad esta palabra de que falta mucho por conocer bien a Dios y entenderlo. Pero la solución creo que es descansar en Él, aun cuando no lo entendamos. Hay un ejemplo que me pasó. Ahí en Varsovia había un gueto de judíos y los alemanes habían rodeado el lugar y empezaron a matarlos sistemáticamente. Y pues estaban todos atemorizados porque los estaban eliminando. Y uno de ellos se escondió y no sabía qué hacer. Pasaron los años, ya sucedió toda aquella tragedia, terminó la guerra y tumbaron esas casas donde estaban. Y en ese lugar donde estaba ese judío que tenía mucho miedo, tumbaron el muro y encontraron en el muro una botella con una carta. Y era la carta de ese hombre que decía: Señor, yo no sé qué estás haciendo, no te entiendo. Oigo que se acercan mis enemigos y nos están eliminando. Y tú no has respondido. Pero con todo lo que tú estés haciendo, tal vez tú me quieras convencer que me enoje contigo, pero no me voy a enojar. Yo sé que tú tienes algo mejor para todos y nunca te dejaré, pase lo que pase. Encontraron esa carta en esa botella. Seguramente ese hombre murió, pero le dejó un recado a Dios: no me voy a enojar contigo, no entiendo lo que estás haciendo, pero nunca te voy a soltar. Nunca te voy a soltar. Y a veces así está, como dijo Roberto, nos va a llevar a ese callejón sin salida. Nunca te voy a soltar. ¿Sabes por qué? Porque Él prometió que volvería y lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar, ¿verdad que sí? Amén. Muchas gracias, Agustín, Diana, Misael. Gracias, Jim. Gracias, Sandy, Alan, Alma. Muchas gracias. Toño, Judy, Ivana. Thank you. Roberto, no, ese ya lo tengo ahí después. Roberto, gracias. Y a Patti también, aunque no está aquí, pero sabemos que ella invirtió mucho en que vinieras acá. Muchas gracias por eso también. Sí, los queremos mucho todos. Bueno, pues concluimos, terminamos
y apenas vamos a empezar. Creo que Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos está preparando para lo que sigue. Así es que vamos a tomar. Pastores, gracias por venir, por estar entre nosotros. Les bendecimos, oramos que sus congregaciones florezcan y que los ayude el Señor. Todos estos mensajes hay que volverlos a oír, rumiarlos, asimilarlos y sigan adelante. Nuestro gozo es que ustedes siguen firmes, no suelten la espada, peleen la buena batalla de la fe y cuenten con nosotros. Llámenos, acérquense, intégrense a las reuniones que tenemos los martes y recuerden que estamos aquí, estamos por ustedes, los amamos a todos ustedes y a toda la iglesia. Muchas gracias por acompañarnos también. Y bueno, vamos a levantar una última ofrenda, pero de una manera diferente. Ahí en la puerta, los que deseen aportar algo, háganlo, se los vamos a recibir. No vamos a... Ok, bueno, entonces ya saben, la ofrenda es voluntaria. Los que desean hacerlo, al terminar ahí en la puerta va a haber quien tenga las ánforas para recibir lo que ustedes gusten dar. Y ahorita me está diciendo Marco que ahí en el deck los pastores, solo los pastores, se les está pidiendo que se acerquen porque se les va a dar una información a todos los pastores. ¿Sale? Bueno, concluyo, voy a orar, ¿sí? Señor, te damos tantas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por estos días que hemos pasado deliciosos en tu presencia, nutriéndonos de la palabra, la revelación que has traído, por el aceite que has derramado sobre nuestras cabezas, por vendar nuestros quebrantos y sanar nuestras heridas, por abrir nuestros ojos, por liberar a los que han venido en cautiverio. Hoy salen libres de este lugar. Señor, te damos gracias. Gracias por mis hermanos que han venido de lejos con buenas nuevas, grandes noticias para nutrirnos y reanimarnos. Y tú eres el que estás aquí, Señor. Tú eres el que estás llevándonos ahora a una nueva etapa por las cosas que habrán de venir, Señor. Queremos estar listos, equipados, enteramente preparados, Señor, sirviéndote a ti, Señor. Lo hacemos no por la recompensa, lo hacemos porque te amamos, Señor. Lo hacemos porque eres tú, porque tú eres Dios. En el nombre de Cristo, Señor. Bendice a tu pueblo, a los que ya van de regreso a casa, bendícelos, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus familias, Señor, a todos los que estamos aquí, bajo las alas tuyas, en el nombre de Cristo. Permítenos, Señor, el año que entra, volvernos a reunir y que vengan tiempos del cielo de refrigerio, palabra fresca, palabra poderosa, y tu Espíritu se manifieste en medio de nosotros, siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.